Te voy a ayudar entonces para que en 5 pasos podamos ilustrar con anécdotas, cuestiones de todos los días, distendido, con tranquilidad, pero explicando claramente qué es lo que podemos hacer para que nos vaya un poco mejor, para que nosotros podamos vislumbrar mejor qué es lo que nos ocurre todos los días. Para ello vamos a desarrollar, como dije, 5 etapas, 5 pasos, 5 puntos, como ustedes los quieran ver. El primero, que creo que tenemos que darle una estructura importante en nuestra organización, es justamente el organigrama. El organigrama es algo orgánico, digamos, la palabra misma lo lleva a cuestiones que se mueven con su propia dinámica dentro de una organización. Podemos dar una descripción técnica de esto, no me interesa en este momento. Yo lo que les digo es cómo funciona en la realidad. Vamos a hablar de organización de la empresa, organización y administración de la empresa. Es un tema que puede tener un montón de tecnicismos. Yo le puedo explicar cómo son las semánticas, las cuestiones idiomáticas prácticamente, la teoría. Vamos a ir a lo práctico, a lo de todos los días, a lo que nos pasa a todos los días. Hace más de 30 años que ayudo a organizar y a administrar empresas. Tengo una experiencia muy grande respecto a cómo debieran ser las cosas que a mí me dieron resultado, y espero que a ustedes les puedan servir, simples y de todos los días, lo que realmente ocurre, lo que realmente nos ocurre a todos nosotros. Te voy a ayudar en eso. Mi nombre es Alejandro Medina y empezamos con estos 5 pasos, con estos 5 consejos que te van a ayudar a llevar adelante la organización y la administración de tu empresa. Ahí arrancamos. Y vamos a comenzar diciendo que una empresa, llamamos empresa en forma genérica, algo que puede ser de una persona, de 2 personas, de 5, de 15, una pyme y una gran empresa. Todo es una empresa. Una empresa generalmente se denomina algo que tiene un objetivo determinado y nosotros estamos para darle impulso a eso dentro de nuestras ganas, nuestros sueños, los que fueron nuestras primeras imaginaciones de cómo podía ser eso y cómo se podía desarrollar, teniendo en cuenta que hay una parte profesional que más tarde o más temprano tiene que aparecer, y es esto a lo que me quiero referir. Nosotros tenemos un organigrama que es básicamente la experiencia de poner en blanco y negro, digamos, en un papel, lo que se llama habitualmente blanco y negro, es quién es el presidente, el dueño, la máxima autoridad, quiénes son las líneas de gerentes, si es que las hay dentro de la compañía, quiénes son los jefes, quiénes son los integrantes del cuerpo de supervisores, si es que los hay, líderes de equipo, como le quieran llamar. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Si nosotros no tenemos una organización clara de quién es el que va a dar la orden, quién es el que va a dar la indicación de cómo se hacen las cosas, estamos liquidados. Digamos, lo que hay que entender es que, por supuesto, el dueño, el gerente operativo, el presidente, da lineamientos de qué es lo que quiere. Obviamente da lineamientos, pero todos los demás son los que deben formar todo ese entramado de decisiones y de indicaciones para que ese lineamiento general, que puede ser cuando es una empresa más organizada, lo que es la visión general, y después la misión es, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué manera? Porque todos no podemos hacer todo, y generalmente cuando mucha gente hace algo hay un montón de aspectos que quedan deshabitados, que quedan sin hacer. Hay un montón de situaciones y de cosas de todos los días que nadie las hace porque no está claro quién las tiene que hacer. El organigrama define funciones y responsabilidades. Esto es muy importante. ¿Quién es el que dice cómo se hacen las cosas y quiénes son los que instrumentan los medios para que esas cosas se lleven a la práctica? Lisa y llanamente. Pero si yo no tengo eso, se da, por ejemplo, una cuestión anecdotaria que tiene que ver con, o alguien está haciendo algo, viene el jefe y le dice, bien, 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 porque de eso tenemos que sacar 50, hoy 100, 1000, lo que sea que estemos hablando, no importa. Desde que estoy poniendo naranjas en un cajón, hasta que estoy haciendo en una metalúrgica tuercas, hasta que estoy haciendo impresión de metros cuadrados, hasta el ladrillo, lo que sea, ¿eh? Entonces, bien, bien, vamos bien. Viene el dueño y dice, no, pero eso no es. Ya le expliqué a Manuel. Manuel es el jefe que te dio a vos la indicación, o que le dio a esta persona.
Ya le dije, bueno, no importa, se debe haber olvidado. No, hacelo de a dos. Pero él me dijo que, no, hacelo de a dos, no importa, yo después le digo. Después viene el jefe, Manuel, en este caso. Dice, pero te dije que no, esto no. Y sí, pero... Entonces, ahí nos encontramos en algo que no está bien definido. El dueño quiere tener una participación directa en algo para la cual ya puso una persona para hacer eso. Entonces tiene dos caminos, sacar el tipo y seguir haciéndolo él, o respetar ese nivel de estrategia que él mismo determinó, digamos, el nivel de autoridad que él puso a esa persona, y en todo caso lo llama y le dice, che, habíamos quedado que, ay sí, bueno, ya él dio la indicación, el otro se tiene que encargar de instrumentarla. ¿Se entiende? Es muy importante, porque sin eso, y yo estoy como a la deriva. Sí, está todo bien, pero en realidad no tengo idea cómo voy haciendo las cosas. Una cosa que sí quiero aclarar es que cuando hablamos nosotros de organigramas, hablamos de funciones y responsabilidades, hablamos de dirigir y dar indicaciones, no podemos nunca olvidar que estamos hablando de seres humanos. Muchachas y muchachos, estamos hablando de seres humanos. Siempre tenemos que hacer una diferenciación muy grande entre lo que es una máquina genérica, no importa de qué tipo de máquina estamos hablando, puede ser una máquina envasadora, una máquina impresora, una máquina que genera determinado artículo, a un ser humano. Nosotros, después si quieren, vamos a hablar de estilos de liderazgo que van a aparecer en un montón de momentos. Díganme si les interesa y los llevamos adelante. Déjenme comentarios, por favor, de lo que estamos hablando. Me interesa mucho y de ahí vamos a empezar a construir otro tipo de videos que van a ser muy instructivos y me gustaría que me acompañen, por favor, con un me gusta, con una suscripción, que es una totalmente gratis, por supuesto. Me ponen ya saben cómo es, y ayuda a que podamos seguir haciendo más videos y que mejoremos, ¿no? Por ahí los temas, la forma de transmitirlo, lo que a ustedes les parezca. Pero volviendo al punto, seres humanos, muchachas y muchachos, seres humanos, siempre. Cuando hablo de capacitación distendida o de charlas distendidas o de mentorías distendidas, es que a mí me gusta permanentemente poner ejemplos en el medio de lo que podemos hacer. Siempre es mucho más llevadero y los ejemplos que pongo son a veces novelizados por mí un poco, no voy a nombrar ni a la empresa ni a la persona, pero son cosas reales que han ocurrido, son cosas reales que ocurren todos los días, todos los días. Entonces, por favor, tengan en cuenta que no es con ánimo de complicar ni beneficiar a nadie, ni de, por supuesto, ofender a nadie. Son cosas que me han ocurrido, pero me han servido para formar el perfil que tengo para hoy tener la capacidad de poder estar hablándole a ustedes de la forma que estamos hablando. A través del tiempo me he conectado con muchos dueños, muchos presidentes, gerentes de empresas que quieren un determinado cambio o que se dan cuenta que en algún momento necesitan algo. Y eso me llevó a tener una expertise como para poder ayudarlos, si es que ustedes me permiten y quieren, a poder generar algún cambio en lo que ustedes están tratando de llevar adelante. Vuelvo a repetir, una empresa pequeñita o una empresa grande. Porque si yo no acostumbro a mi cachorrito, al perro chiquito, a hacer determinadas cosas, cuando es grande ya es muy difícil que aprenda. Porque aprendió otras cosas. Esto es lo mismo. A mí me gustan los ovejeros alemán, por ejemplo, y tuve uno hasta hace muy poco que prefiero no hablar del tema porque me dolió mucho. Pero desde chiquito yo le enseñaba lo que me parecía que estaba bien, sin golpes, sin violencia, nada, pero y él terminó siendo un perro como el que yo le enseñé. Si yo no hubiese hecho eso, bueno, no hubiese sido de grande lo que fue. Una empresa lo mismo, hay edades para las empresas. Déjenme también si quieren que hablemos de eso. Una empresa bebé, una empresa chiquita, una empresa que todavía va creciendo, una empresa que va teniendo los dientes de leche hasta que es una empresa más sólida. Un poco todos nos damos cuenta que cómo es. Podría nuevamente hablar de tecnicismo, no, la empresa se llama no sé cómo. Vamos a lo de todos los días, vamos a lo que nos interesa. Otra cosa que también queríamos tocar en este punto era que todas las empresas empiezan con un sueño, una etapa de superación, una idea de ir para adelante. Ahora, si nosotros no lo organizamos, estamos atentando nosotros mismos contra la idea que tenemos. Nosotros tenemos que aprender a administrar y a organizar bien nuestra empresa para que sea algo que
cuando va creando raíces, las vaya creando con la impronta que nosotros queremos y la que le hemos determinado para que haga. Eso sería en una planta que va creciendo de a poco. Ahora, si yo voy a construir un edificio y no le pongo cimientos correspondientes a la cantidad de pisos que tiene, a la que la ingeniería indica que el peso que va a aguantar se va a caer. Se va a caer. Y los cimientos son la organización, en este caso. Hay una cuestión también que va de la mano con el organigrama, que podríamos decir que comienza con eso, o podríamos ponerla también como primer punto, si quieren, y es la planificación, lo que venimos hablando un poco. ¿Cómo yo voy a planificar? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a poner cualquier ejemplo, cualquiera. Podemos decir, mi amigo tiene un talento para hacer alfajores y dice, hice alfajores, mi hermana estaba sin trabajo, lo fue a vender un poco, la verdad que no fue bien, empezamos y hoy tenemos para hacer X cantidad de docenas, unidades, lo que sea. Ponemos este ejemplo como podemos poner cualquier otro, ¿eh? No importa cuál, no estaría importando cuál. El punto es, cuando está todo así, medio en pañales, hablamos de una empresa que está creciendo, está naciendo, lo hago yo, lo hace ella, y total me ayudó mientras estaba de vacaciones, y después cuando empieza a trabajar, bueno, lo hace cuando puede, ajá, después no puede, porque tiene su familia, sus hijos, su marido, su pareja, lo que sea, su organización, su trabajo, su cansancio, sus tiempos, y yo quedé solo, y me traicionaron. No te traicionaron. No planificamos, no planificamos. No dijimos, bueno, vos me vas a ayudar así, después vas a poder, bueno, ¿qué tal si traemos una persona que tenga idea y vos le vas explicando para que cuando vos no estés, ¿no? Es muy útil esa idea de planificación, porque yo puedo tener toda la impronta, toda la virulencia, toda la vehemencia, toda la fuerza para hacer y después viene la realidad. Viene todos los días, viene el lunes, el martes, el domingo, quién va a ser para mañana, hoy llueve, vamos a salir, vamos a tener un carrito con... ¿Qué? Eso es planificación. ¿Cómo lo vamos a planificar? Somos dos. Y el día que necesitemos a alguien, che, yo no quiero salir a vender más, la verdad que soy más útil adentro que afuera. Bueno, tenemos que conseguir una persona. Bien, ¿quién la va a capacitar? Ah, no sé, yo no tengo paciencia. Decirle vos, pero yo no soy el que salgo. Dígame, planificación. Se entiende a lo que voy, ¿no? Es muy simple y muy complejo a la vez. Siempre hablamos de personas, seres humanos, muchachas y muchachos. Seres humanos. Nosotros estamos construyendo algo sobre la base del trabajo de seres humanos. Y hay toda una cuestión detrás que tenemos que tener en cuenta para que eso se lleve adelante de manera correcta. Planificación, organigrama. ¿Quién es quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? También dentro de la planificación tenemos que decir, bueno, yo estuve haciendo los alfajores con lo que me quedó algo de plata, pero no, se me acabó la plata. Bueno, voy a ver si hablo con mi papá para que me preste. Voy a ver, es nada. Habría que, es nada. En este caso, tendríamos, todos potenciales, no. No es planificación. Eso es lo de antes, el sueño, la cuestión de ojalá suceda, vamos a tener suerte, ¿no? Sí, vamos a tener suerte, pero... Ahora, si yo digo, ya hablé con mi papá y quedó en que me podía prestar X cantidad de pesos, que esto genera que yo durante 15 días pueda hacer producción durante un mes. Tengo que tener la capacidad de no retirar lo menos posible, o por lo menos para, si tengo un centro de costos, o mínimamente saber cuánto cuesta mi producto, a cuánto lo vendo, y por lo tanto qué utilidad tengo, y de eso cuánto puedo volver a reinvertir. Son cosas muy simples, pero muy complicadas. Hay gente que increíblemente confunde facturación con superávit, ¿no? Facturación con utilidad. Nada que ver, nada que ver, porque en el medio está el costo. ¿Cuánto tengo yo para fabricar? Las horas que llevo laburando, cuánto le pongo encima, el packaging, el transporte, la nafta, un montón de cosas. Todo un tema aparte que también lo podemos charlar. Yo lo toco así muy por arriba, pero hay toda una estructura de pensamiento que podemos desarrollar a través de eso. Hay una parte muy interesante acá que es cómo se denominan las 3P. Hoy tengo que entrar en algún tecnicismo para poder explicar que muchas veces las mesas más sólidas son las que se basan en 3 patas, no en 4, en 3. Y me gusta mucho el juego este para soportar mejor una mesa de 3 patas. En este caso podríamos nombrar, por ejemplo, a personal,
producto y proceso. Cada uno más importante que el otro. Si yo tengo un producto que no va, puedo tener el mejor proceso, el mejor personal, pero el producto no se vende. Entonces, ese es el primer punto. Lo podemos desarrollar, no en este espacio, vamos a hacer otros videos, y por favor, pónganme o en el correo que va a aparecer o en los comentarios de qué quisieran que hablemos. Yo los voy a acompañar. Estoy para generar unos contenidos que puedan ayudar en este aspecto. Una cosa muy importante también es que muchas veces se confunde. Una empresa la hacemos para ganar plata, no muchachos, no muchachas. Desde siempre, lo que nosotros tenemos que buscar es dar un buen servicio a la comunidad, al barrio, a la gente. Hago tejido de crochet a la gente que le interesa eso, ayudo, y después sí, tengo que hacer algún curso, alguna cosa para poder empezar, no a vivir de eso, pero que me dé un cierto retorno para que yo pueda retroalimentarme, ¿verdad? Y si puedo vivir de eso y puedo hacer una empresa de eso, mucho mejor. Pero primero tengo que dar un buen servicio y después ver qué tipo de utilidad puedo tener. No facturación, ya dijimos. Utilidad. Es decir, primero el servicio, después la utilidad. Una cosa que también quiero señalar es que podemos hablar que es un tema muy apasionante, muy importante, que es cómo gerenciar, cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen supervisor, cómo ser un buen líder, siempre hablando de seres humanos, ¿no? Son muy distintas las funciones, líder, jefe, encargado, gerente, presidente. Son muy distintas, pero todos tienen algo en común, que tienen que dar indicaciones. Cuando ustedes acceden a ser un líder, un jefe, un gerente de un sector, ¿qué tienen? Están subidos en una tarima donde hay un montón de gente que los mira de abajo. Mira cómo está vestido, a vos te parece, mira se dejó la barba, hoy no se afeitó, mira las ojeras que tiene, está pelado, no sé, el saco no le va. O al revés, este tipo no lleva para adelante, está explicando cosas muy interesantes, fíjate cómo hace mención en tal cosa y tal otra. Todo eso lo tenemos que ganar nosotros. Es el respeto que tiene que ver con un liderazgo que viene de hecho o de derecho. Otra vez nos metemos en algo que es bastante técnico, pero que es más o menos así. ¿A quién sigue la gente? Porque sabe, porque hace muchos años que está, porque conoce el trabajo, porque es una buena persona, qué sé yo, y alguien que vino a ser el jefe, ¿no? Bueno, hay ahí una controversia natural, humana, porque hay alguien que de alguna manera cree que el puesto era para él y no, y que sí, que es un tema que se puede, por supuesto, trabajar y resolver, pero hay que, no, digamos, hay que tener en cuenta siempre que son seres humanos. El punto 3 es algo que creo que ya lo hemos tocado, pero son funciones y responsabilidades. Es muy importante, muchachos, funciones y responsabilidades. ¿Por qué? Porque las funciones y responsabilidades son las que nos van a permitir, nosotros cuando somos jefes, a nuestra gente y el gerente hacia nosotros. ¿Cuándo tengo que felicitar a una persona porque hizo lo que sus funciones y responsabilidades le indican? ¿Y cuándo le tengo que decir, cerrame la puerta? Che, esto no está caminando, no funciona, porque estás haciendo cosas que no te corresponden, pero las cosas que realmente tenés que hacer quedan de lado. No, lo que pasa es que yo le dije, digo, es un tema muy importante, que si bien es cierto que nosotros manejamos seres humanos, ¿sí? Y nuestro jefe me maneja a mí laboralmente hablando, digo, ¿no? Como un ser humano, hay veces que nosotros tenemos improntas naturales, personales. Por algo no todos los gerentes son iguales, no todos los jefes son iguales, no toda la gente que trabaja es igual, aún desarrollando la misma tarea. ¿Por qué? Porque le ponemos cosas personales, que es motivo de otro video, no de este. Vamos a hablar de eso si ustedes quieren. Necesito la interacción de ustedes. Que me digan, ok, bárbaro, necesitaríamos, ¿verdad? Y lo desarrollamos. Vamos al punto de que en esto de funciones y responsabilidades nadie puede hacer algo que no sabe que tiene que hacer. Nadie puede hacer algo que no sabía que estaba dentro de sus funciones y responsabilidades. Y les puedo asegurar, muchachas y muchachos,
que es enorme la cantidad de gente que por uso y costumbre de cómo está desarrollando su tarea, cree que esa es la forma. Hasta que viene un auditor, alguien de afuera, un jefe nuevo, un gerente, se vende la empresa parcialmente a otro lado o cambian de rubro, lo que sea, y le dice, sí, pero usted no, eso no lo tiene que hacer. Gerenciar no es ser operativo. Si yo estoy haciendo algo, pierdo la noción del macro que yo tengo que manejar. Ahora, si yo soy un colaborador que estoy en una máquina haciendo determinadas cosas, mi universo es la máquina. No sé el tipo, si vino a trabajar el gerente o no, si llegó tarde, si la reunión que tenían con un cliente nuevo se hizo, está dentro de mi área de responsabilidad. Digamos, por eso hay tantas cosas distintas dentro de una organización. Y cada una tiene su relevancia. Es tan importante la persona que asea el baño y que barre la planta y que limpia los vidrios como el que da las órdenes. Simplemente son cuestiones diferentes, responsabilidades diferentes. Cada uno tiene su radio de acción. El gerente tiene un radio de acción enorme, si es un gerente operativo, un dueño, lo que sea. Después, cada uno va teniendo su radio de acción, pero todos son importantes. Pero nadie puede hacer algo que no sabe que tiene que hacer, ni dejar de hacer algo que no sabe que no le corresponde. Es básico, ¿no? Parece, pero muchas veces hay conflictos con esto. Pues hay algo que muchos, acá vamos a hablar de perfiles de liderazgo. Yo le podría decir, sí, hay un jefe que acompaña, el otro que manda a la gente, el otro, nombres. Vamos a lo de todos los días. Hay jefes o gerentes que dicen, pero él se tiene que dar cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta de esto? La función en todo caso del gerente es poner una persona ahí, en ese puesto, que el otro lo hacía cuando podía, pero no es su función, porque si no saca su foco, lo que hablamos antes, de su responsabilidad específica, que es determinada cosa, no lo otro. Antes había una persona que se fue, se jubiló y no pusieron a nadie. Bárbaro. Y lo hacemos como podemos. Pero él sabe. Y sí, pero no es su función. ¿Dónde está el organigrama? Acá este raviol falta. Si no, saquémoslo y hagamos una reunión con todas las personas del área que tienen que cubrir cada uno un pedacito de esa persona que se fue. Pero si no lo decimos claramente, nada es ósmosis. El tipo aprendió y un día se dio cuenta. No se dio cuenta de nada. No es así. Ese tipo de estructuras mentales son las que socavan la organización. Y justamente son negativas. Por más que lo hagamos con una cuestión de voluntarismo y vamos a ponerle, ya lo sabemos cómo es. No pasa por ahí. No se hace de esa manera. Por lo tanto, podríamos concluir en esto. Cuanto más claras están las directivas y las decisiones que se toman y dándoselas a la gente correcta, hablándole en un ámbito donde la persona, esta mujer, este hombre que trabaja acá, comprenda, entienda y desarrolle, cuanto más claro esté eso, es mejor. Por más que nos lleve tiempo, y acá le voy a dar una pequeña anécdota. Una vez hablando con una persona japonesa que vino a una de las empresas donde yo trabajaba, que desarrollaba en inglés, yo más o menos me defendía, y la persona me contaba que él tenía una cosa con la cual empezaba a vislumbrar qué tipo de empresa estaba visitando, digamos. ¿Dónde está la sala de reunión? Está acá. La sala de reunión así chiquitita, 2 sillas, una rota, no hay mesa, no hay un televisor o un pizarrón o donde se pueda proyectar algo para desarrollar capacitación, que es un tema que viene después. No sirve. ¿Por qué? Entre otras cosas, que también podemos hablar de esto en algún momento, los japoneses tienen claro que el 80% del proceso es la planificación. Organigrama, todo metido ahí dentro de la planificación. ¿Cómo lo vamos a administrar? Y el 20% es la ejecución. Lamentablemente nosotros en muchos lados y en muchas empresas, les puedo dar fe de esto, tiramos la cosa a la máquina y después vamos improvisando y viendo a ver de la mejor manera que puede salir. ¿Sale a veces? Sí, a veces sale. Pero tenemos que gastar mucho más recursos, mucha más plata, mucho más tiempo, porque lamentablemente muchas veces se entiende que personas reunidas para definir tal cosa es una pérdida de tiempo. Y mira esto, los quilombos que tengo y estos están acá sentados, pero eso están sentados ahí para que uno tenga los problemas que estás teniendo ahora en la próxima producción. Si se entiende eso, hemos ganado una batalla cultural enorme, créanme. Bueno, un tema que también quería poner como uno de los puntos acá, que es el perfil de liderazgo, pero lo vamos a poner muy sucintamente, porque si no me parece que ya lo hice re largo.
El perfil de liderazgo es algo que podemos definir nosotros como la persona que es la que tiene que tomar las decisiones, qué modalidad adopta de tomar ese tipo de decisiones. Porque es muy importante saber, conocer cómo es el líder para saber cómo es su equipo. Se dice que las empresas se parecen al dueño, y es así. Por lo tanto, el sector se va a parecer al jefe, y esto es así. Es un sector que muchísimas veces presenta fallas, porque justamente tenemos esa discordancia entre un día nos levantamos bien, entonces venimos sonriendo, felicitamos a todos, el otro día nos levantamos mal y creemos que este me está haciendo la cama porque le dije que haga tal cosa y aquel no viene y aquel... Cuando eres un líder, un jefe, un gerente, es tu problema. Tenés que resolverlo. No le eches la culpa al tipo, ni al otro, ni a la máquina. La planificación es lo que te salva de la improvisación. La planificación salva de la improvisación. Yo tengo que tener previsto que alguien puede faltar. Si no, somos todos perfectos. Nunca me agarro un resfrío, nunca pierdo colectivo, nunca... nada. A mí mismo me puede pasar. No quiero caer, pero podríamos nombrar 4. Perfil autocrático, democrático, transaccional y otro transformacional. Esos son los 4 perfiles que podríamos definir muy sucintamente, que tienen que ver con mi manera de llevar adelante mi liderazgo, que podemos hacer todo un capítulo de eso, porque es muy interesante. Muchas veces, como ya dijimos, jefes, gerentes o líderes tienen distintas modalidades de liderazgo, aún cumpliendo la misma función. ¿Qué quiero decir? Uno a la mañana y otro a la tarde. El que trabajó en industria sabe que me dejan las cosas, el otro no sabe. Una cuestión de competencia humana, pero a veces también una diferencia en cómo cada uno lleva adelante su liderazgo. Después jugamos si está mejor, peor, si le conviene más a la empresa o no, pero es una misma función llevada por 2 personas diferentes. Hay un error que quiero señalar que creo que es muy importante. Como líderes tenemos que coachar, tenemos que controlar, tenemos que verificar. No es cuestión de decir, sí, hay que hacer esto, qué sé yo, y después, ¿y cómo va? Bien, bien, ya le dije lo que tenían que hacer. No, chicos. No, yo tengo que ser consciente. Tengo que tomarme dentro de mi esquema diario un tiempo como para ir verificando. Esto no es meterse así, a ver, a ver, a ver. Andar, hablar con la gente. No dando indicaciones, hablando cómo va todo, cómo va el trabajo. Pues lo llamo al jefe, al gerente, al líder. Y le digo, te felicito, funciones y responsabilidades. Estás haciendo tu trabajo. Che, me parece que acá hubo, o me expliqué mal, o se entendió incorrectamente, que dijimos que lo íbamos a hacer así, entonces la persona dará su aplicación. No, lo que pasa es que me faltó justo la persona que le había... Y esta persona le expliqué hoy lo que sea, pero yo tengo que ir viendo, tengo que hacer reuniones semanales, cada 10 días, cada 2 semanas, mensuales, para ver de qué forma va evolucionando el trabajo hasta conseguir lo que yo he definido que tiene que ocurrir. Indicadores. Antes estábamos con paradas de máquina tantas, hoy estamos en tantas, vamos progresando. El nivel de ausentismo era tanto, bla, 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 y hoy vamos. Podríamos hacer antes pintar un departamento por día y ahora estamos pintando 1,5. Significa que las cosas llegan más adecuadamente, la gente no tiene que esperar, tiene, digamos, todo un equipo que trabaja para eso. De un montón de maneras se puede medir, pero es un error muy grande no coachear, no estar encima de lo que nosotros dijimos que tenía que ocurrir pensando que por el solo hecho de decirlo ya funciona. Hay en este punto un comentario nada más. Siempre he tenido yo una pregunta cuando algún dueño, algún gerente que me quería contratar me decía, primero me decía cuáles son sus perspectivas del problema, lo que él creía que era el problema. Yo hablaba de hacer un diagnóstico de un mes, verificar, hablar con la gente, ver qué era lo que pasaba y después con una cuestión de autodefensa, por supuesto, para no decirme, nada, somos un desastre, pero igual estamos bien, ¿eh? Nosotros estamos bien. La pregunta que yo siempre hago al respecto es, ¿podrían estar mejor? Y ahí la respuesta es, eh, mejor, sí, podríamos estar mejor. La otra pregunta ya es para pegarle una patada en la mandíbula y decir, ¿y por qué no está mejor? Y ahí las 3 patas de la silla, de la mesa que vamos a hablar en algún momento, y ahí
las tres patas de la mesa que aparecen nuevamente, que son: no puedo, no quiero o no debo hacerlo. Muchas veces se saben cuáles son los problemas, pero yo ya estoy incapacitado de poder hacerlo, porque estoy inmiscuido en las relaciones, las cuestiones internas. Entonces, si viene alguien de afuera y dice, muchacho, esto no funciona, a veces suele ser más simple. Y no lo hago siempre por esas tres razones, o alguna de las tres. No puedo, no quiero o no debo hacerlo. Y finalmente el quinto punto, muchachas y muchachos, es la capacitación. La capacitación es algo que surge de entre lo que yo he determinado que necesito para este determinado puesto y el aspirante que tengo. Muchas veces no puedo tener el que quiero porque no existe en el mercado, porque es muy específico, porque están trabajando, porque no he conseguido, me he tomado un tiempo de 15, 20 días, un mes para conseguir el aspirante y la organización lo está necesitando, yo no puedo seguir estirando. Entonces, tiene muchas características que se necesitan para el puesto, pero hay otras que le faltan. Bueno, ese faltante genera la primera capacitación en administración de empresas, en manejo de grupo, en perfil de liderazgo, en cuestiones psicológicas, en emocionales, en su vestimenta, forma de expresarse, idioma, lo que sea. Tiene casi todo, pero le falta eso. Bueno, ese es el primer indicio de capacitación. El otro aspecto muy importante que les quiero comentar para ir finalizando esto es a veces algún incentivo no remunerativo como una camiseta, una pelota, un regalo para el Día del Niño, para el Día del Padre, para el Día de la Madre, una capacitación interna, a veces sobre RCP, sobre lo que sea, genera en el individuo una cuestión de integrarse, de sentirse parte de sentirse necesitado, de sentirse tenido en cuenta. Eso genera un impulso emocional enorme, muchachas y muchachos. Enorme. Es muy importante. Una sola cosa voy a aclarar acá. A veces los ciclos de aprendizaje entre una persona y otra, aún, como dijimos antes, ¿no? Aún en la misma tarea, suelen ser diferentes. No podemos esperar que, bueno, pero esto en 3 meses lo tiene que saber. A veces no. A veces está en el reclutador el tema de entender justamente que hay cuestiones que para determinadas personas pueden llevar más tiempo y para otras menos. No significa que una sea mejor que otra, simplemente que el ciclo de aprendizaje es diferente y lo tenemos que reconocer de esa manera. Tenemos que tenerlo en cuenta, previsto. Y acá voy a contarles una anécdota. Una vez en Brasil, en una charla de, creo que era Johnson Johnson en aquel tiempo, nosotros hacíamos etiquetas para una empresa muy grande, entre otras para ellos, y el disertante en ese momento escuchó a un hombre, a un dueño de una empresa, que decía, se quejaba amargamente porque la gente que era capacitada se iba de la empresa, ¿no? Que también retención de valores y de talentos es un tema que podemos desarrollar, ¿eh? Es muy interesante. Entonces decía ahí, pero yo para qué lo voy a capacitar si se van. Pierdo plata. Yo capacito a un montón de gente y los mejores se van. La primera pregunta que yo ahí hay que hacer es, ¿por qué se van? Siempre es un tema por qué se van, ¿eh? No es una pavada. Se van. Bárbaro. Entonces el disertante le dijo algo que siempre me quedó en la memoria. Le dijo, ¿usted tiene problemas con la gente que se capacita y se va? Bien, tiene otro camino. No capacite a nadie y no va a tener ni personal para hacerse el problema, pero tampoco va a tener empresa, porque va a desaparecer. La capacitación, por lo tanto, muchachas y muchachos, es fundamental. Fundamental. Y en este punto les tengo que pedir, por favor, un pulgarcito para arriba. Es muy importante para que yo pueda seguir haciendo videos, para poder introducirlos o acompañarlos en alguna gestión de cambio, alguna cuestión, un cambio generacional, un cambio de socios, un emprendimiento que tiene que ver en parte con lo que venía haciendo, pero es algo distinto, algo donde yo a veces me doy cuenta que venimos bien, pero tengo que hacer un cambio porque hay cosas que se están desmadrando, lo que sea, estamos para ayudarlos y podemos charlar tranquilamente al respecto. Déjenme comentarios, por favor, y prontamente estaremos con el segundo video. Tengo una idea ya cabal de cómo hacerlo, pero sería muy bueno basarme en los comentarios de ustedes. Muchas gracias. Chao.